María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos, me ha tocado hablar el tema de los frutos de la predicación, en la predicación. Y bueno, vamos a seguir aprovechando el tiempo. Fíjense, los minutos pasan rápido. Los frutos en la predicación. Cuando hablamos de los frutos en la predicación, podríamos decir dos cosas para partir. Los frutos en la predicación son reflejo del fruto de Dios en la vida del predicador. Porque como dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 43, Jesús, el Maestro, nos dice sobre esto: no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, no se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No hay árbol bueno que dé fruto malo. Lo primero que tenemos que decir es que los frutos en la predicación son reflejo del fruto de Dios en la vida del predicador, porque no se trata tanto de hacer predicaciones, de dar temas, perdón la expresión, de hacer el papel de predicador. Se trata de ser predicador. No es una vida con estilo, como algunos lo confunden en cuanto al ministerio de la predicación. No, es un estilo de vida, de acuerdo al Evangelio. Lucas 6:43, todo árbol bueno da fruto bueno. Y número 2, también podemos decir, es importante, que los frutos de la predicación no dependen en sí del predicador, sino de quien lo envía, aún más específicamente del Espíritu Santo. Él es, decía el Papa Pablo VI, en una exhortación apostólica que todo predicador tiene que conocer, que es el Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, cuando habla de que la iglesia existe para evangelizar en el numeral 14. Y Pablo VI en esta exhortación enseña que el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Él es el protagonista principal de la evangelización. El Espíritu Santo. Por eso los frutos en la predicación dependen de una vida guiada, rendida, conducida al Espíritu Santo. Fíjense que esto lo vemos en Jesús mismo. En Lucas 4:18, Jesús, cuando se presenta en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha consagrado, me ha llenado de su poder y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, el Espíritu Santo, a dar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a proclamar un año de gracia del Señor. Entonces es importante estas dos premisas que les acabo de decir. Uno, los frutos en la predicación son reflejo del fruto de Dios en la vida del predicador, porque no se trata de hacer predicación solamente, sino de ser, es un estilo de vida. Lucas 6:43, el árbol bueno da frutos buenos. Y número 2, los frutos de la predicación no dependen en sí del predicador, sino del Espíritu Santo, de una vida rendida a Él. El predicador guiado, conducido, movido, ungido por el Espíritu Santo. Esto, pues, no es algo automático. No es algo automático en la vida.
Esto es algo que el predicador debe trabajar en su vida. Es decir, en su vida interior, en su vida integral. Es algo que no brota automáticamente, sino que implica procesos. Dios es un Dios de procesos. Y quien no asume procesos, no la pasa bien. Anda de un lado a otro, de un grupo a otro, de un movimiento a otro, anda como trotagrupos, me gustaba decir en algún momento. Es decir, el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 8 dice que el hombre interiormente dividido es inconstante en todos sus caminos. Hay una inconstancia. Si no hay una claridad en mi interior hacia dónde debo ir, sobre lo que quiere Dios de mí, y Él pone en nosotros, dice Filipenses 2:13, San Pablo, el querer como el hacer, su voluntad. Entonces, es importante esta palabra de procesos. De proceso. Dios es un Dios de proceso. Siempre me ha gustado decir también que una experiencia verdadera del poder de Dios es una experiencia que te lleva a asumir un proceso en la vida. Y en ese proceso el propósito de Dios se va llevando a cabo. Y eso desemboca en plenitud. En plenitud. En sanación. En una vida cada vez más libre en el espíritu. Y es que solo predicadores libres podrán predicar con poder la palabra de Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:9, que no está encadenada. Así que entonces hay que ponerle ganas. Hay que asumir este llamado con todas sus implicaciones. En un video anterior que aquí van a encontrar, les hablaba sobre 4 palabras que implica el ministerio de la predicación desde 1 Timoteo 4:12 al 16. Compromiso existencial, ciencia, arte, carisma. Ahí van a encontrar el video. No voy a detenerme a explicar esto, porque si no se nos van los minutos. Ahora, para seguir adelante, en este tema, cuando pensaba en qué compartirles, pues mirando el nombre con el cual se le ha identificado, Voz en el Desierto, pues inmediatamente pensamos en San Juan Bautista. Y hay como 2 partes aquí, una que determina la otra, cuando hablamos de los frutos en la predicación. 2 partes. Tenemos que hablar del predicador. Tenemos que hablar de la predicación, es decir, del ser y el hacer, y uno determina el otro. El predicador, la predicación, el ser, el hacer. Para que haya buena predicación tienen que haber buenos predicadores. ¿Y a qué nos referimos con buenos predicadores? Bueno, veamos un momento eso. Y yo quisiera ir un momento a San Juan Bautista. San Juan Bautista, que es un modelo por excelencia del predicador. Él que dijo de sí mismo, yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy la voz. Eso define de manera muy concreta lo que está llamado a ser el predicador, el evangelizador, la voz, el conducto, el medio. Es su voz, Él es la palabra es la que produce frutos, la palabra. Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. Y Juan el Bautista, un hombre de fuego, un hombre moldeado en la penitencia, en la oración, un hombre espectacular, es uno de mis personajes preferidos, San Juan Bautista. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Veamos primero la persona, porque el predicador no es meramente alguien que dice algo, sino es alguien que se comunica, cuya vida primero es un mensaje, cuya vida primero es una predicación, una profecía.
Y yo quisiera que vayamos al capítulo 11 de San Mateo. Un texto tremendo, un texto maravilloso. Mateo capítulo 11, versículo 7 en adelante. San Mateo capítulo 11, versículo 7 en adelante. Vamos a ir acá a este texto. San Mateo capítulo 11, versículo 7 al 11. Espero que tengan sus Biblias ahí, mis hermanos. San Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Juan el Bautista está preso. Había enviado a preguntar a Jesús con algunos de sus discípulos, amigos, si él era el Mesías o tendríamos que esperar a otro. Y cuando Jesús le dijo a estos discípulos, dice el versículo 4, voy a ir más atrás, Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. Fíjense qué interesante. ¿Y qué dice Jesús de Juan a la gente? Dice lo siguiente: como amigo, aún más. Recuerdan que Juan era familia de Jesús, primo de Jesús. Jesús se puso a hablar de Juan a la gente. Y como amigo, pues habla bien de su amigo. Y entonces dice: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde aquí, Jesús nos describe quién es San Juan el Bautista. Aquí en esta parte podemos ver la persona de Juan, descrita por el mismo Jesús. Y aquí nos da unas claves, al menos 4 muy concretas, 4 sobre lo que debe ser esencia en la persona del predicador, para que su predicación tenga frutos. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Van conmigo? Y lo primero que dice Jesús de Juan el Bautista, dice lo siguiente: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué salieron a ver en el desierto? La primera palabra que llama mi atención es la palabra desierto. Desierto. Fíjense que la palabra desierto tiene que ver mucho con Juan el Bautista. Si vamos al capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 4, precisamente lo primero que nos dice Marcos es: se presentó Juan en el desierto. San Juan Bautista, se sabe por los historiadores que desde muy temprana edad fue a vivir al desierto. Había un grupo, digámoslo así, religioso de la época, llamada los esenios, que era, por así decirlo, como monjes en el desierto, hombres dedicados a la penitencia, a la oración, que esperaban la llegada del Mesías, devotos de Elías, esenios.
el profeta Elías. Y se sabe que Juan el Bautista, desde edad temprana, estuvo involucrado con esta agrupación religiosa de la época. Además de que Zacarías e Isabel, recuerdan que Isabel quedó encinta en su edad avanzada, dice San Lucas 1, y Zacarías también era un hombre anciano. Y pues se sabe por tradición que si eran muy ancianos en el nacimiento de Juan el Bautista, pues siendo Juan el Bautista un adolescente, preadolescente, sus padres murieron y fue a vivir con esta agrupación, con los esenios en el desierto. Todo eso tiene muchos detalles, pero no puedo profundizar por el tiempo, ¿no? Pero de ahí se desprende que Juan el Bautista era un hombre acostumbrado al desierto. Por eso dice Jesús, que salieron a ver en el desierto. Juan el Bautista era el hombre del desierto. El desierto es el lugar donde todo tiene otra dimensión, donde no viven grandes multitudes, donde se aprende a vivir con lo esencial, donde se aprende el despojamiento, el kenosis, como un estilo, como una esencia de la vida. Y Juan el Bautista se presenta como la voz que clama en el desierto. Juan es el hombre del desierto. Su predicación tiene una fuerza que no procede de él mismo, sino de su relación con Dios. Precisamente cuando se habla del desierto, dice Oseas 2:16, aquel lugar de intimidad con Dios, donde Dios habla al corazón. El predicador, ser predicador, tiene que ver con ser hombres y mujeres del desierto. Y esto no tiene que ver con irse como Juan el Bautista de manera literal allá al Sahara o a un desierto o a una montaña, no. Desde nuestro estado de vida, desde lo que hacemos, tú y yo podemos ser hombres y mujeres del desierto. Hubo un sacerdote llamado Antonio Hortelano, un sacerdote redentorista, famoso escritor de muchos libros del siglo pasado, ya hace muchos años atrás, famoso por su teología, por sus escritos, Antonio Hortelano, y de una manera muy profética, Antonio Hortelano, este sacerdote redentorista, escribía en una ocasión que los profetas del futuro, como los evangelizadores del futuro, casi que hablando como de este tiempo, ¿no? Como visualizando hacia adelante, como por una intuición del Espíritu Santo en su corazón, una emoción. Y decía que los profetas del futuro, los evangelizadores del futuro, aquellos que realmente marcan, dejan huella, serán aquellos que vengan del desierto, como Moisés, Elías, San Pablo, como el mismo Jesús, con un brillo especial en su vida, fruto de la intimidad con Dios. Eso está en la introducción. De hecho, el padre Raniero Cantalamessa, ahora que recuerdo, lo toma y lo pone este párrafo del padre Antonio Hortelano en la introducción del libro Muéstranos tu rostro, del padre Ignacio Larrañaga, gran maestro de oración, fundador de los talleres de oración y vida. El predicador es aquel que viene del desierto. Sin su presencia, la predicación no tiene el sello de su poder y propósito. El predicador no es el que nace delante, el predicador no nace delante de un auditorio, nace en el desierto, en su presencia. Esto es esencial en el predicador. 2. Dice Jesús, ¿qué salieron a ver en el desierto? En el desierto.
Primer detalle. Dos, ¿qué salieron a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento, dice Jesús. Una caña agitada por el viento. En todas estas expresiones hay un mensaje de fondo. Hay algo que Jesús quiere decir de Juan el Bautista y que nos quiere enseñar a nosotros lo que primero tenemos que buscar vivir en nuestra persona, en nuestro ser. Una caña agitada por el viento. Traducción. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. Ustedes han visto en Costa Rica, no sé, allá en Guatemala, un bambú, ¿no? Le llamamos aquí bambú, o la caña de azúcar, cuando es agitada por el viento, ¿no? O el bambú. Hace poco, donde vivía con mi esposa en otra casa, otro apartamento, teníamos unos bambús, como había cerca un río, un bambú alto, grande, y cuando soplaba el viento fuerte, se escucha donde el viento pues lo mueve y hace ese sonido como que se va a quebrar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, ¿qué salieron a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento, que es este arbusto o árbol que tiene, sí, buenas raíces, pero que tiene un tallo como frágil, ¿no? Como débil, que el viento agita fácilmente. Lo que está diciendo Jesús es, ¿qué salieron a ver en el desierto? Un hombre dudoso, un hombre inconstante, un hombre incoherente, un hombre débil, un hombre cambiante, un hombre temeroso, una caña agitada por el viento. Eso salieron a ver. Jesús quiere afirmar lo contrario. Es decir, Juan el Bautista era un hombre firme, fuerte, constante, coherente, estable. Era un hombre que tenía clara su misión e identidad. Eso es lo que le da constancia a alguien. Eso es lo que le da coherencia a alguien. Eso es lo que da integridad. Eso es lo que da, por lo tanto, permanencia, perseverancia. Quien tiene claridad de identidad, quien sabe quién es y, por lo tanto, también de su misión, hacia dónde va. Cuando a Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, versículos 19 al 23, los fariseos, las autoridades religiosas de la época le enviaron a preguntar con algunos hombres a Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta esperado? Recordarán, capítulo 1 de San Juan, versículos 19 al 23. Y Juan respondía, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Dinos algo de ti mismo, le dicen a Juan. Y Juan es cuando responde, yo soy la voz que clama en el desierto. Oye, por eso Juan no era una caña agitada por el viento, porque es un hombre que tiene claro su identidad. Es alguien que sabe quién es. Y ya les decía que predicar no es solo comunicar algo, es alguien que se comunica. Tu vida está implícita en el mensaje. Un predicador, todos tenemos luchas, debilidades, pecados, claro que sí, pero un predicador con incoherencias en su vida, con áreas fuertes, no sanadas, no trabajadas en su vida, con desórdenes grandes en su vida, eso se va a notar en la predicación. Va a predicar desde sus heridas, va a predicar desde sus frustraciones. Por supuesto, somos débiles, tenemos luchas, todos tenemos nuestras debilidades y como dice San Pablo, su gracia se muestra perfecta en mi debilidad. Él escogió lo que no es, lo débil del mundo, para, dice, avergonzar lo que cree ser, o los fuertes del mundo, sí, pero hay que ubicarse en el contexto, ¿verdad? No sacar el texto de contexto para agarrarlo de pretexto y justificar mis propias cosas. Por eso hay que estudiar la Escritura también.
La formación bíblica es importante en la predicación. La lectura de la Biblia, la interpretación bíblica, para una mejor predicación. Pero les decía, es importante aquí un predicador que trabaje su personalidad, que trabaje su identidad, su autoestima, su vida integral, porque eso va a estar implícito en el mensaje. Juan el Bautista no es una caña agitada por el viento, porque él sabe quién es y él tenía claridad de su misión. 3. Dice Jesús en el siguiente versículo, ahí mismo en el versículo 8, ¿qué salieron a ver? Pregunta nuevamente Jesús. ¿Un hombre elegantemente vestido? No, los que viven con elegancia están en los palacios de los reyes. Fíjense, todo está muy ligado. Pero dice ahora Jesús, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? No, los que viven elegantemente están en los palacios de los reyes. De hecho, ¿cómo vestía Juan el Bautista? Mateo 3:8 dice que Mateo capítulo 3, vamos a ver, versículo 4, Mateo 3:4 dice que tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Eso tiene relación con Zacarías 13:4 y 2 de Reyes 1:8. Era como una identificación al pertenecer a esta agrupación religiosa, los esenios, y tiene también un simbolismo como profeta, es como un rasgo externo de su misión profética. Vamos a ver, tengo que conectar el cargador por acá. Denme un momento. Muy bien. Pero aquí a lo esencial. Juan, dice Jesús, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? 3, en cuanto al ser del predicador. Juan no es hombre de apariencia. Juan no es un hombre de apariencia. Hay autenticidad de su llamado y misión. Eso es lo que quiere resaltar Mateo también con todo esto al describir su forma de vestir, su estilo de vida. Es decir, él vive como un profeta, es un auténtico profeta. Juan no es un hombre de apariencia. En Juan hay una autenticidad. Oigan, esto es fuerte lo que voy a decir un poco, pero si queremos tomar en serio la misión de evangelización y de predicación, una tercer clave es esta: la autenticidad. Cuidado con la apariencia. No se trata de aparentar ser un predicador. Todos tenemos un llamado específico. El mejor predicador no es el más famoso. El mejor predicador no es el más conocido. El mejor predicador, aunque no se trata de quién es mejor, jamás, sino diríamos que el buen predicador, utilicemos esa palabra, el buen predicador no es el más famoso, el más conocido. El buen predicador siempre tiene un rasgo de autenticidad, una característica, autenticidad. Eso se nota, se nota. Y dice Jesús, Juan no es un hombre de apariencia. Jesús nos habló de esto en San Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. Dijo Jesús: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Y dice Jesús por acá: cuidado con la apariencia. Cuidado. Ser predicador, autenticidad. Pidamos esa gracia. Pidamos esa gracia, la pureza de intención, purificar las intenciones del corazón, las
Motivaciones. Las motivaciones. San Juan el Bautista era auténtico. Voy a la cuarta. Y dice Jesús, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Y afirma Jesús, y sí, y más que un profeta. De él está escrito. Mateo 11, versículo 9. Entonces, ¿a qué salieron a ver un profeta? Les digo que sí, más que un profeta. Cuarta característica en cuanto al ser. Estamos en esa parte del ser que determina, en cuanto al predicador, que determina la predicación. Profeta, dice Jesús. ¿Salieron a ver un profeta? Sí, y más que un profeta. Cuarto, el predicador está llamado a ser un profeta. Fíjense que esto es un tema que es necesario profundizar y muy actual en este tiempo. El Papa Francisco ha estado hablando mucho de esto. En una ocasión decía, el mundo necesita ver en los discípulos de Jesús profetas. El padre Raniero Cantalamessa en marzo del 2018, así pueden encontrar esta predicación, o tal vez se pueda buscar en YouTube y se pega la dirección en el grupo de esta predicación del padre Raniero Cantalamessa que se llama El Espíritu Santo, alma de la predicación, donde habla precisamente del predicador como profeta, llamado a ser profeta, esa dimensión profética en la predicación. Ojalá lo puedan escuchar y lo puedan ver. Vamos a subirle aquí al grupo esta predicación del padre Raniero Cantalamessa, donde habla de esta dimensión del espíritu de la profecía en la evangelización, único capaz de sacudir el mundo actual, el predicador que está llamado a ser profeta. Es decir, ¿quién es el profeta? El profeta es el que habla en nombre de Dios, pero aún más el que comunica lo que Dios quiere decir. San Juan Eudes decía, predicar es hacer hablar a Dios. Hay dos maneras de predicar, de preparar una predicación, dos formas. Uno, primero leer, estudiar, escribir, buscar en los libros y después orar. Como para que Dios le ponga el sello a lo que yo escribí, a lo que yo investigué. Como para que Dios apruebe mi predicación. Y la segunda manera de preparar una predicación es orar, detenerse en el silencio, escuchar al Espíritu en el corazón, preguntarle al Señor qué quieres decir a esta comunidad, a estas personas, escuchar al Señor lo que va indicando. Ahí fluyen lo que Él quiere decir, y Él mismo ahí en tu corazón va empezando a poner palabras, y después de ahí, pues sí, puedo buscar referencias de acuerdo a lo que el Señor ya me ha indicado en el corazón. Dos maneras de preparar una predicación, que esto lo enseña un gran teólogo de la renovación carismática llamado el padre Chus Villarroel. El padre Chus Villarroel, que es un sacerdote dominico, en este libro Teología de la Renovación Carismática, en un punto que se llama Predicación Carismática, precisamente dice esto: hay dos formas esenciales de preparar una predicación. Uno, te dicen el tema que te toca, fulano de tal, en una semana tienes que dar tal tema, y primero lees, investigas, te afanas, hasta escuchas otros predicadores sobre esos temas. Tengo que hablar de la santidad, entonces busco en YouTube al padre Raniero Cantalamessa o algunos otros predicadores sobre la santidad,
escribo y después oro. Pero una predicación profética es al revés. Es primero detenerse a orar, a escuchar al Señor. Dice el padre Raniero Cantalamessa, el espíritu de la profecía viene de la oración y de la pureza de intención, de la humildad. Humildad, pureza de intención y oración. ¿Qué quieres decir a esta gente? Y desde el silencio, desde la intimidad con Él, desde la apertura al Espíritu, que va indicando, que te va soplando, desde ahí después tú vas a otras fuentes como la información, la escritura, los libros, otras referencias para preparar de acuerdo a lo que el Señor ya te ha dicho. Eso es predicación profética. Es un tema que después podemos ver, y si no, inscríbanse en el tercer seminario internacional de formación de predicadores evangelizadores, Proyecto Timoteo. Ya haciendo promoción, Carlitos. Muy bien, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están conmigo? Quisiera saber si están por acá. Esto en cuanto al ser, a la persona del predicador, nos enseña Jesús hablando sobre San Juan Bautista. 1, es alguien del desierto. 2, no es una caña agitada por el viento. 3, no es un hombre o mujer de apariencia. Y 4, es profeta. Eso es el ser del predicador, la esencia del predicador. Ahora, rápidamente, la segunda parte. Esto, hermanos y hermanas, determina los frutos en la predicación. Ahora viene el hacer. Recuerdan que les hablé que íbamos a hablar de dos partes: el predicador, el ser, y la predicación, el hacer. Ahora, sí, los frutos de la predicación. Y vamos al capítulo 1 de San Juan. Yo quiero que vayan conmigo al capítulo 1 de San Juan. Y ahí vamos a hablar, entonces, sí, de cuáles, viendo a San Juan Bautista, cuáles deben ser los frutos de una predicación que viene de un predicador que vive esto que les he hablado, ¿ok? Porque los frutos en la predicación, ya les he dicho, no es algo automático, ¿sí? No es algo automático. Nosotros decíamos cuando empezamos Timoteo, en el 2013, recuerdo esto, en el 2013 inició Proyecto Timoteo, y recuerdo que surgió porque, y dentro del lenguaje de Costa Rica, yo creo que en otros países también se utiliza la palabra charla. Entonces en Costa Rica es muy común decir, el hermano va a dar la charla, pues de charlar, de conversar, como decir en México, el hermano va a dar la plática, de platicar. Entonces, aquí es muy común decir charlista al predicador o al que da un mensaje. Y recuerdo que en aquel año 2013-2014 decíamos que necesitamos más predicadores que charlistas. ¿Quién es el charlista? El charlista es aquel al cual le piden un tema. Mira, Juan, tienes que dar un tema dentro de 15 días en el seminario de vida en el Espíritu, en tal retiro. Y Juan se preparó, oró, estudió, ayunó, se confesó porque hay que ir en gracia, predicó en ese retiro. Y después de ahí, Juan dejó de orar, prepararse, estudiar, sino hasta que le vuelvan a pedir otra charlista. Y quizás Juan tiene el carisma, quizás Juan tiene el don, pero una cosa, decíamos, es ser charlista. El predicador es aquel que siempre está en oración, siempre está en reflexión, siempre está en estudio, siempre está en preparación. El predicador. A veces el carisma no basta. Hay un libro de un hombre llamado John Maxwell, quizás lo han escuchado algunos, que habla mucho de liderazgo, formación de líderes. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama El talento no es suficiente.
Y precisamente la introducción comienza diciendo, hemos conocido personas talentosas, con un talento artístico, con un talento intelectual, con un talento en algún deporte, en algo específico, que pudo haber llegado muy lejos, pero no llegó. Entonces decía John Maxwell, bueno, es porque el talento en sí mismo no es suficiente. Al talento hay que agregarle iniciativa, actitud, preparación, perseverancia y varias cosas. Lo mismo en la predicación. Quizás tú tienes el don, quizás el Señor sí te ha dado la gracia. Como explicaba en un video anterior, todos estamos llamados a predicar, toda la iglesia. Pero hay quienes reciben el llamado, el don de la palabra, de la predicación, como carisma en el sentido estricto de la palabra carisma. Pero es importante hacer crecer ese carisma o asumir las disposiciones adecuadas para que Dios lo haga crecer, como dice Pablo en 1 Corintios 3:8, es Dios quien da el crecimiento. Muy bien. Los frutos de la predicación. Vamos a ir al capítulo 1 de San Juan. Quiero que vayan conmigo, busquen sus Biblias en el capítulo 1 de San Juan. En el versículo 6. Capítulo 1 de San Juan, versículo 6. ¿Están conmigo? Dice: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que quien debía dar testimonio de la luz. Versículo 9. La palabra era la luz verdadera, que iluminaba todo hombre que viene a este mundo. Palabra del Señor. Vamos a dejarlo por acá. Desde aquí les voy a hablar específicamente de 4 frutos. Sí, 4. Así como hablé en la primera parte de 4 características de Juan que hablan del ser del predicador, ahora 4 frutos que la predicación debe producir. 4, mirando a Juan el Bautista. Número 1. Dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Él vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Fíjense esto, para que todos creyeran por él. Él vino para dar testimonio. Aquí, una vez más, lo determinante del ser del predicador, que lo define la palabra testimonio, la vida del predicador. Como decía San Antonio de Padua, si quieres ser duro en el hablar, sé primero santo en el actuar. Y vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él, en la luz. Número 1, una predicación con poder, una predicación con claridad. Una predicación desde la luz de Jesús es una predicación que genera fe. Así de sencillo como lo escuchan, hermanos. Para que todos creyeran por él. El primer fruto de la predicación que vemos o que tiene que producir la predicación es generar fe. Porque la fe es la clave. Cuando Jesús da el gran mandato, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Marcos 16:15. El que crea se salvará. El que crea, la fe es determinante. La buena predicación suscita la fe. Genera la fe. Despierta la fe. Aviva la fe, levanta la fe, incluso da la fe hasta al incrédulo. Ese es el poder de la palabra.
Esto lo dice San Pablo en Romanos 10:17, si lo quieren tener más claro. Romanos 10:17. Dice San Pablo que la fe viene por el oír, la predicación. Y la predicación viene de la palabra de Cristo. La predicación que viene de la palabra de Cristo es una predicación, dice San Pablo, que genera la fe, que fortalece la fe, que alimenta la fe, que aviva la fe, que levanta la fe. Romanos 10:17. Donde hemos tenido quizá la experiencia de un buen predicador, genera esto. Es no por él mismo, sino por su testimonio, por el poder de la palabra que tiene primero en su vida. El primer fruto de la buena predicación. Dice Juan sobre Juan el Bautista, él vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Entonces, primer fruto de la predicación, genera la fe. En el predicador que cree en lo que predica, importante, y que vive lo que cree. Por eso San Pablo en 2 Corintios 4:13, por si quieren anotarlo también, decía: creí, por eso hablé. Nosotros creemos, por eso hablamos. 2 Corintios 4:13. Y aquí hay una palabra importante, la palabra testimonio. Testimonio, en la buena predicación que genera frutos, viene acompañada de testimonio. Pero podemos hablar de testimonio no solo en cuanto a la vida del predicador, sí, en su vida, sino en cuanto que es testigo. La predicación acompañada de testimonio, de testimonios. Testimonios de lo que predican, del poder de Dios, del amor de Dios, de la libertad en Dios. Una predicación acompañada por testimonios, ojalá de la propia vida, de la propia experiencia, es una predicación que genera mucho este fruto de la fe. Es decir, no se queda la predicación solo en una teoría, en un concepto, en una idea. Es importante el testimonio del predicador, que cree lo que predica y que vive lo que cree. Entonces aquí es importante los testimonios también. Yo les invito a ustedes a animarse aún más en su predicación, evangelización, a abrirse al poder del Espíritu, a los signos, a orar por los enfermos del alma, del espíritu, del corazón, físicamente, a creer. Y estas señales acompañarán a los que crean. Marcos 16:16, sanarán a los enfermos, darán liberación, libertad, vencerán el mal. Hay signos y prodigios que cuando van acompañando el ministerio, las experiencias, las vivencias reales del poder, se convierten en testimonios que ayudan mucho a la predicación. Mucho. Hay predicadores o lugares donde se habla de los carismas sin vivir los carismas. Miren, y se los digo, yo era uno de ellos. Yo recuerdo, les cuento así rápidamente, bueno, hablando de testimonio, ¿no? En el 2014 fui invitado por primera vez a predicar en México, en Zacatecas. Yo tenía una idea de la predicación, una escuela acá en la arquidiócesis, al menos. O sea, han habido buenos maestros, han habido buenas personas, pero yo tenía una idea. Yo hablaba, predicaba de los carismas, de sanación, de libertad en Jesús, pero solo lo predicaba. No lo vivía. Es decir, como que no nos atrevíamos a eso. No creíamos que fuera posible. Eso fue con el padre Emiliano Tardif, con algunos otros hermanos, pero nosotros no. Bueno, en el 2014 me invitan a predicar a Zacatecas, México. Yo recuerdo que me compré un traje entero. Fíjense ustedes, me mandé a hacer un traje.
Porque yo tenía esa idea del predicador, ¿no? Con saco, corbata, no quiere decir que no hay que estar bien presentable, no, no, pero yo tenía esa idea, ¿no? De la apariencia, del estatus. Y hasta me hice un traje, era mi primer vez que iba a predicar a México. Ya había salido anteriormente a algunos países aquí de Centroamérica principalmente, pero nunca había ido a México, estaba muy emocionado. Recuerdo que cuando llegué a aquel lugar era un evento de Pentecostés y había otros hermanos predicando, uno que actualmente es el coordinador nacional de México. Y recuerdo que cuando llego a este evento y empiezo a ver palabras de conocimiento, que se sana un enfermo, que se sanó un hermano ahí en el encuentro, que se levantó, que dejó su muleta, que ahora mueve su rodilla, hermanos con testimonios de sanación, de libertad, es decir, ver el mover del poder de Dios. Cuando yo llegué ahí, yo me quedé así como, yo creo que yo ocupo recibir este retiro. Al final, pues la gracia me asistió, en el momento me abrí y siempre prediqué, ahí fue mi primera experiencia y al final fue una experiencia maravillosa, para gloria de Dios. Pero a partir de ahí hubo aquí como una metanoia, fue como darme cuenta de algo que no estaba viviendo, de que estaba en la palabrería en muchos sentidos. Y el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder, dice 1 Corintios 4:20. Bueno, a partir de ahí fue como un proceso, ¿no? Un proceso, Dios fue poniendo las personas al lado correctas. Recuerdo que un amigo allá en México también me decía, oye, atrévete a orar por los enfermos. Y nos fuimos atreviendo y el Señor nos fue llevando por esta línea, por este ministerio, y hemos visto prodigios y hemos visto maravillas del Señor, desde maravillas tremendas, grandes, como alguien levantarse de una silla de ruedas. El año pasado, en octubre, en el seminario de Timoteo, en el 2018, allá en Tampico, México, 20 años pasaron para volver a ver a alguien levantarse en una silla de ruedas. La primera vez que vi eso fue en el 98 con el padre Emiliano Tardif. Se murió el padre Emiliano Tardif y yo decía, pues ya, no, el que sana es Jesús el que sana. Y hasta 20 años después, en un encuentro estábamos orando y una chica que había sufrido un derrame cerebral, un infarto cerebral, estaba en silla de ruedas, paralizada, se levantó, caminó y hoy vive su vida normal, para gloria de Dios. Y a partir de ahí la predicación fue cambiando, fue evolucionando poco a poco. Siempre tenemos mucho que aprender, siempre somos seres en construcción, nunca se crean que ya lo saben todo, que ya son doña toda, que ya son la última Coca-Cola en el desierto. Cuidado también con ese orgullo, con esa soberbia, ya verán el segundo punto. Pero a partir de ahí, pues hemos visto frutos mayores en la predicación, con el testimonio que genera más fe. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Número 2, primer fruto de la predicación, genera fe. Vino a dar testimonio de la luz para que todos creyeran por Él, en quien es la luz, en quien es el Señor, y por su testimonio. Número 2, dice ahí mismo Juan capítulo 1 versículo 8, no era Él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Segundo fruto de la predicación, no era Él la luz. Es decir, Juan no alumbraba con su luz. Él es irradiado por aquel que es la luz que alumbra en las tinieblas, que vence a las tinieblas. Hay quienes quieren brillar con su propia luz. No. El llamado a la predicación no es un llamado para brillar, como en la farándula. Algunos lo confunden así y no terminan bien. El llamado a la predicación es
para dar testimonio de la luz, para iluminar con su luz. Segundo fruto de la buena predicación, de la predicación. Una predicación, buena predicación, que genera fruto, un buen fruto es ilumina. Número 2, ilumina. Ilumina. Ilumina, da luz, da claridad. Da mayor profundidad. Genera algo nuevo en la vida de las personas. Ilumina. Da gloria a Dios. Y Pablo dice aquí, San Juan dice el secreto. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Oye, repito, hay predicadores que quieren brillar con su propia luz. Pero dice que el segundo fruto de la buena predicación es que ilumina. Es decir, genera claridad, profundidad, contenido, novedad. Y la fuente de esa luz, de esa claridad, de ese contenido, de esa novedad es la palabra. Y la palabra era la luz. La palabra, sabemos que San Juan en el capítulo 1 habla de Jesús como la palabra que se hizo carne, pero atención, una buena predicación, un buen fruto es que ilumina, genera claridad, genera contenido, genera profundidad, genera novedad. Desde la palabra. A ver, predicadores, la palabra. La palabra hoy que tenemos escrita, pero que no es una palabra escrita y muda, dice Benedicto XVI en la exhortación Verbum Domini, en el numeral 7, sobre la palabra de Dios. Tercer fruto, voy más rápido por el tiempo, ¿sí? Yo me emociono, hermanos, perdón que me emocione, pero me apasiono, me emociono. Yo quisiera saber si están conmigo acá todavía. Número 3, tercer fruto, son solamente 4, ¿sí? Tercer fruto de la predicación, capítulo 1, vamos al versículo 35. San Juan, capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dice, he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Y sigue diciendo San Juan, el relato, se fueron tras de Jesús estos 2 discípulos y van a leer en los versículos siguientes, y fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Pues como decimos en Costa Rica, lo dejaron botado. Dejaron a Juan el Bautista, el pobre. No, es que Juan tenía claro quién era su riqueza. Y no dependía de con quién estaba o con quién no estaba. Y aquí hay algo hermoso. Juan el Bautista señala a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al escuchar esto, 2 de sus discípulos, dice el Evangelio, lo escucharon hablar así, se fueron tras de Jesús y se quedaron con Jesús. Se quedaron con él. Tercer fruto de un buen predicador. Señala a Cristo. Que se queden con Jesús.
que lo conozcan a Él, que lo encuentren a Él, que se queden con Él. A un buen predicador no le interesa tener seguidores. No le interesa tener discípulos suyos. Le interesa generar discípulos de Jesús. Que crean en Él, que lo conozcan a Él, que se queden con Él, que lo sigan a Él, que lo amen a Él. Eso es un buen predicador. De hecho, el término predicador aplica solo en ese sentido, el que anuncia y proclama a Cristo, no hay otro. No hay predicador donde no se predica a Cristo. Podrá ser conferencista, podrá ser orador, podrá ser motivador, como muchos se hacen llamar así de moda, que lo respeto, pero yo no sé, yo no logro con esas cosas. Yo no lo logro. Porque mi mensaje es Cristo. Él es el tema entre todos los temas. Y siempre, yo recuerdo que hubo un tiempo que estuve dando temas en colegios, incluso recuerdo en la Caja Costarricense de Seguro Social hace algunos años, a dar temas a los empleados, empresa, y recuerdo una vez que alguien me decía, pero evita el tema de la religión, ¿verdad? Y recuerdo un día que me hablaban de poder hablar del valor del servicio. Y miren, para un predicador, de alguna manera, con la creatividad, no sé, que da el espíritu, logré meter a Jesús en un momento dado como modelo de servicio. Y les decía, miremos a Jesús, ¿sí? Como modelo del servidor. Y unos principios del Evangelio aplicados en este ámbito laboral, en este ámbito humano, ¿verdad?, al que ustedes se dedican, de servicio social. El predicador siempre anuncia a Cristo. Siempre, de alguna manera. Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quédense con Él, vayan con Él, es cristocéntrico. El predicador genera este buen fruto. Amén. Genera este buen fruto. El contenido es Jesús. Aquí Juan, podríamos decir, como que pierde 2 seguidores, 2 discípulos, podríamos decir humanamente, pero no es así, los ganó. Se fueron con Jesús. Se quedaron con Jesús. 4, último, fruto. Recuerdan que Jesús decía que Juan era un profeta. Y más que un profeta. Juan es profundísimo, ¿no? Tendríamos que hacer solo un retiro de Juan el Bautista como formación de predicadores. De hecho que lo hay. Juan era un profeta. Predicaba la verdad. Y quiero que vayamos a Lucas 3:10. En este cuarto fruto de la predicación, o buen fruto que brota de la buena predicación, del buen predicador. Lucas 3:10. La gente, al escuchar a Juan el Bautista predicar, porque si vemos aquí en el capítulo 3 de San Juan, leemos en el versículo 3 que aparece Juan el Bautista proclamando, predicando por toda la región del Jordán, y su predicación era fuerte. Juan el Bautista, si leen los versículos anteriores, léanlos, Juan el Bautista no endulzaba el oído, predicaba muy fuerte, era muy radical. Y entonces dice el versículo 10 de Lucas 3, la gente al escuchar a Juan le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Juan empieza a responder, el que tenga 2 túnicas que reparta con el que no tiene, igual el que tenga para comer que haga lo mismo. Vinieron publicanos a bautizarse, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron. No exijan más lo que está fijado, eran los cobradores de impuestos. Hasta soldados romanos se convertían. Fíjense qué potente era la predicación de Juan el Bautista. Dice que le preguntaron también unos soldados, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas.
Andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si él no era el Cristo. Y dice el versículo 18, y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Anunciaba, el verbo en la raíz griega de anunciar, proclamar, del cual viene predicar. Y oigan, ¿cuál es el cuarto buen fruto de una buena predicación? Genera preguntas, así. Cuarto, genera preguntas. La gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Una buena predicación genera preguntas. Es decir, cuestiona, sacude, conmueve, conmociona. Lo mismo sucedió en Pentecostés. ¿Recuerdan? En Hechos 2:37 al 39, con Pedro, cuando predicó con la fuerza del Espíritu Santo. Y dice Hechos 2:37, si no me equivoco, si la memoria no me falla, que la gente al escuchar a Pedro, con el corazón compungido, con el corazón traspasado, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Una buena predicación conmociona, genera preguntas, cuestiona. Juan predica la verdad, no lo que la gente quiere oír. Y se habla de 7 columnas de la predicación. Una vez escuché esto en una enseñanza de los dominicos de la orden de predicadores, y que el eje central de la predicación es Cristo y llamar a la conversión, llamar a la fe y la conversión. Es como el eje central de toda predicación. Predicar a Cristo, generar la fe y la conversión, o llamar a la fe y la conversión. Es decir, la buena predicación siempre genera esto, preguntas. La gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Eso quiere decir que la predicación de Juan el Bautista les movía el corazón, les movía la voluntad, les abría la mente para tomar decisiones, para querer cambiar de vida, para querer ser mejores, para querer ser diferentes. Les cuestionaba, les sacudía los cimientos, las bases. Una buena predicación genera preguntas, genera lo que se predica. Había un sacerdote que decía, yo creo que era San Juan Vianney, o no recuerdo si era San Juan Eudes, era un santo de estos, lo olvidé, perdón. Pero decía que en esas misiones populares de hace varios siglos, donde no había micrófonos ni parlantes, como San Juan de Ávila, San Vicente Ferrer, San Juan Eudes, grandes predicadores en ese tiempo, uno de ellos decía que el predicador es el que sacude las ramas y el confesor es el que caza los pájaros. Es decir, la predicación sacude, ¿no? Sacude, cuestiona. La buena predicación genera preguntas. Porque primero las ha generado en el predicador. Recuerden esto, el poder de la predicación depende del poder que la palabra tiene en la vida del predicador. En la Evangelii Gaudium, que les voy a dejar como tarea a las 14 personas que están por acá, fíjense, ya algunos se fueron, en el numeral 150, en el numeral 150 dice, el predicador, antes de preparar lo que va a predicar, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra, que herirá a los demás. Porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra el alma, el espíritu. Dice también en el numeral 151, el Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, por su entendimiento, sino tomando posesión de todo su ser. 151, 150 del Evangelii Gaudium. Lean del numeral 145 en adelante de la exhortación alegría del Evangelio. Ahí viene toda una formación de predicadores, y ahí el Papa Francisco dice que el buen predicador
primero es herido por la palabra, es decir, traspasado por la palabra que va a predicar. Y si eso sucede, tu predicación traspasará el corazón de aquellos que te escuchen, porque primero te ha traspasado a ti. Lo que primero ha tocado tu corazón, tocará el corazón de los demás. Es un efecto inmediato. Sucede, acontece, verídico. Esto no es fácil. Juan era un profeta. Y vean cómo terminó Juan. Así terminó. En el versículo 19 de Lucas 3, pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, con la cual vivía Herodes, está en adulterio, y a causa de todas las malas acciones que había hecho, añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel, que lo había denunciado públicamente, y como buen profeta, Juan termina perseguido y en la cárcel. Es un fruto de los profetas, la persecución. Decía Monseñor Fulton Sheen, un gran obispo estadounidense de hace muchos años, pionero en la evangelización en los medios de comunicación. Monseñor Fulton Sheen decía: si quieres ser aplaudido como predicador, habla lo que la gente quiere oír. Pero si quieres ser perseguido como profeta, habla lo que la gente necesita oír. Y así terminó Juan. Es un fruto de la predicación profética. Muy bien, ¿cuáles fueron los 4 frutos de la predicación desde Juan el Bautista? 1, genera la fe. Genera la fe, despierta la fe, levanta la fe. Desde Juan 1, para que todos creyeran por él, vino Juan el Bautista por su testimonio, el poder del testimonio, de los testimonios. 2, la buena predicación, Juan 1:8. Él no era la luz, vino para dar testimonio de la luz. Una buena predicación ilumina, da claridad, profundidad, contenido, y esta luz es la palabra. 3, fruto de la predicación, el buen fruto de la predicación del buen predicador señala a Cristo. Que crean en Jesús. El contenido es Jesús, que lo sigan a Él, que se queden con Él, genera el encuentro con Jesús. Y 4, genera preguntas, cuestiona, conmociona, sacude. Y si la gente se siente cuestionada, se generan preguntas en su interior después de una predicación, es porque esa predicación fue buena. Pero si la gente sale después de una predicación, estuvo muy bonita el tema, nada más. Bueno, muy bien, hermanos y hermanas, gloria a Dios. San Juan 15:16, terminamos con este texto. Todo esto que nos ayude, no para decir, ay Dios mío, ¿cómo estoy mal entonces? No, esa no es la actitud, sino más bien por el contrario. ¿Cuánto debo mejorar? Quiero mejorar. ¿Cuánto debo crecer? Quiero crecer, voy a crecer. ¿De acuerdo? Esa es la actitud siempre, hacia adelante. A Dios todo nos habla algo en el momento preciso y a todos nos va llevando en un proceso. A cada uno de ustedes de una manera única. Es el proceso de Marisela, de Arceli, de Luisa, de cada uno de nosotros. Hay un proceso único de Dios. A Dios nos ama a cada uno de una manera única, así como cada uno es irrepetible. Dios no nos ama a todos por igual, así como suena. No se escandalicen. Es decir, podríamos decir, en Dios no hay acepción de personas, no hay distinción de personas. Eso es muy claro. Pero Dios a cada uno lo ama de una manera única e irrepetible. Nos ama a todos con la intensidad de su amor eterno, inagotable, irrefrenable, y ama a cada uno con su irrepetible originalidad. A Jennifer, con su irrepetible originalidad, Dios la ama. Así que cada quien entienda su proceso. Yo les animo a seguir adelante en este ministerio. Fíjense,
Este grupo es de 170 y resto de personas. Aquí hay 16. Yo les felicito por llegar hasta el final. Yo les felicito a todos los que han estado en todo el proceso de este curso que mis hermanos del Cairo, de Limón, mis amigos, Carlos López, ha organizado con mucho amor, con mucho entusiasmo, y los hermanos de la Renovación Carismática del Cairo, ahí Alvarito Fallas, Nazaret, Hilary, Maricruz, Nelson, todos los que han estado colaborando de Guapiles, felicitarlos, porque estas son las iniciativas que se necesitan, arriesgarse, lanzarse, y por supuesto, pues ya después detenerse, analizar y seguir creciendo, y seguir madurando, y seguir mejorando, porque ese es el camino de la vida, y ese es el camino en Jesús. Ese es el camino en la vida en el Espíritu. Somos seres siempre en construcción, en formación. Yo no creo haberlo alcanzado todo, dice San Pablo en Filipenses 3:12. Una cosa solo hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿Sí? Así que nunca lo hemos alcanzado todo, pero estamos llamados a ir alcanzando cada vez más en el camino de Dios, ir avanzando, ir creciendo, ir madurando. Así que felicitarlos, porque comenzar es de todos, pero llegar hasta el final es de santos, decía San José María Escrivá de Balaguer. Así que sigamos luchando, sigamos caminando. Termino con esto. Yo les invito, bueno, pueden buscarme en Facebook como Francisco Javier Araya, en lo que pueda servirles. Pueden buscar la página Proyecto Timoteo, así la van a encontrar. Ahí van a encontrar algunos temas de formación. Hace poco, el sábado de la semana pasada, tuvimos un encuentro de formación durante todo el día. Ahí están las predicaciones subidas con un hermano de Brasil, Lázaro Praxedes, Pepe Prado, Fray Rafael Guzmán de Bolivia, ¿quién más estuvo por ahí? Juan de República Dominicana, este servidor. Ahí van a encontrar algunos temas que ya están ahí en la página que les puede ayudar, pueden tomarlo. Y en agosto seguramente tenemos el tercer seminario internacional de formación de predicadores y evangelizadores virtual. Pueden buscarme en YouTube, el canal Francisco Javier Araya. Ahí van a encontrar algunas prédicas, enseñanzas que venimos subiendo en estos días que lo virtual se ha multiplicado. Todo esto para servir, todo esto para que está disponible. Y bueno, termino con este texto de Jesús, San Juan 15:16. No lo olviden. No son ustedes los que me han elegido a mí. Soy yo, dice Jesús, quien los ha elegido a ustedes. Él te ha elegido. Te ha elegido. Busca clarificar. Si aún no lo tienes totalmente claro, ¿para qué? Si ya lo tienes, sigue adelante. Porque cuando uno tiene claro quién lo ha llamado y para qué lo ha llamado, nada ni nadie te saca del camino. ¿Escuchaste bien? Cuando tengo claro quién me ha llamado y para qué me ha llamado, nada ni nadie me saca del camino. Él es fiel. Él te ha elegido, Él me ha elegido. ¿Para qué? Dice San Juan 15:16. Para que demos fruto abundante y permanente. Para dar fruto abundante. Pero fíjense en la segunda palabra, permanente. De manera permanente. Él quiere que demos fruto abundante. 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 Así que desde la humildad. Pero no falsas humildades, no desde el pobrecito, no sirvo para nada, o no. Una cosa es la inutilidad y otra la humildad. Desde la humildad verdadera, siempre caminando en la verdad, en la autenticidad, siempre con la claridad de que todo es gracia. Pero con humildad verdadera, sigamos adelante porque Él te ha elegido, Juan 15:6, para dar fruto abundante y permanente. Oremos un momento. Ahí me disculpan con el tiempo, fíjense. Pero bueno, oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu elección, porque me has elegido. No soy yo quien te ha elegido a ti. Eres tú quien me ha elegido a mí, Jesús, quien ha puesto su mirada,
en este hombre débil y pecador, y me has dicho, sígueme. Y nos has dicho, sígueme a cada uno de nosotros. Jesús, y aquí estamos. Dile a Jesús, aquí estoy. Y aquí estoy para seguirte y para seguir adelante contigo, Jesús. Tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Jesús, mi todo eres tú. Te amo, Jesús. Te adoro, Jesús. Te alabo, Jesús. Bendito seas. Dale gracias. Dale gracias por esta experiencia, de este retiro, Voz en el Desierto. Dile gracias, Señor, por todo lo que has hecho a través de cada uno de mis hermanos que han compartido tu palabra aquí desde su experiencia, desde lo que tú les has permitido vivir. Gracias por Hilary, gracias por Álvaro, gracias por Nelson, gracias por Carlos, gracias por Maricruz Alvarado, gracias por cada uno de ellos, Jesús, por su fe, gracias por su testimonio, gracias, Señor, por lo que has hecho, porque tú siempre haces. Uno hace lo que puede y Dios lo que quiere. Tú lo que quieres, Jesús. Aquí estamos. Gracias, Jesús, por tu elección. Enséñanos a ser como Juan el Bautista, hombres y mujeres del desierto de oración. Enséñanos a ser como Juan el Bautista, no cañas agitadas por el viento, sino sánanos en nuestra identidad. Si tienes que sanar, Señor, fortalécenos, levántanos en nuestra personalidad, identidad, para que seamos personas como tú quieres, que sepamos quiénes somos en ti y hacia dónde debemos ir en la vida. Ayúdanos, Jesús, con tu gracia para ser como Juan el Bautista, hombres y mujeres auténticos, no de apariencia. Purifica nuestras intenciones, nuestras motivaciones, Jesús, y aquí estamos. Derrama en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo y de una manera especial, espíritu profético, espíritu de profecía, una nueva predicación en cada uno de mis hermanos. A escuchar tu voz desde la oración primero, desde la interioridad, desde el silencio, desde la contemplación, para luego preparar, Jesús. Enséñanos y haznos profetas. Profetas, ya nos has hecho profetas desde el bautismo. Señor, que podamos vivir esto en nuestro ministerio y hablar siempre lo que tú quieres transmitir a cada comunidad, a cada persona, en cualquier auditorio, pequeño, grande, o persona a persona, porque la predicación es un estilo de vida. Sí, Señor Jesús, bendito seas. Gloria a ti. Gracias, Señor. Nos has llamado para dar fruto abundante y permanente. Que estos frutos se den en el servicio que hacemos en tu nombre, Señor. Que crean en ti, que te conozcan a ti, que te amen a ti, que podamos mostrarte a ti, Jesús, darte a ti. Tú eres el centro de mi ministerio, tú eres el centro de mi servicio, tú eres el centro de nuestro servicio, de nuestro ministerio. Que tú seas siempre nuestra predicación, Jesús, en cualquier tema, en cualquier lugar, en cualquier auditorio, que siempre tu nombre sea escuchado desde nuestros labios, Señor Jesús. Bendito seas. Gloria a ti, Jesús. Despierta la fe, los carismas en mis hermanos y hermanas, que en tu nombre puedan, Señor, fortalece su fe, para que en tu nombre puedan orar por los enfermos, por los necesitados en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en su corazón, y que vean signos, prodigios, que vivan tu poder, para que prediquen con testimonios, Señor, con testimonios. Señor Jesús, danos una mayor claridad, que a través de cada uno de nosotros brille tu luz, que sea tu luz pasando por nosotros, a través de nosotros hacia los demás. Tú que dijiste de las tinieblas brille la luz, haz brillar tu luz en cada uno de nosotros, que seamos resplandor de tu gloria, Jesús. Que podamos predicar con claridad tu palabra, iluminar, que haya contenido, profundidad.
Bendito seas, Jesús. Gloria a ti. Santo eres. Que estos frutos de la predicación que hoy hemos visto, que hoy hemos aprendido, puedan hacerse vida en nuestro ministerio, Señor Jesús. Que puedan hacerse vida en nuestro ministerio. Que tu palabra siempre traspase primero nuestro corazón. Cuestione nuestra vida. Que tu palabra siempre nos sacuda nuestros cimientos. Siempre. De tal manera que cuando nos paremos a hablar frente a los demás, prediquemos una palabra que primero a nosotros nos ha cuestionado, nos ha generado preguntas y respuestas también, que primero nos ha traspasado y conmocionado, Señor. Toma nuestra lengua, nuestra mente, nuestro corazón, y una vez más, como oramos al inicio, pon en nosotros tu fuego para que en este servicio la predicación conmocione, traspase, mueva los corazones a amarte, a ser mejores, a buscarte, genere preguntas y aún mejor, aún respuestas. Gracias, Señor. Gloria a ti. Pedimos la fuerza, la efusión del Espíritu Santo. Ahí donde usted está en estos segundos, levante sus manos, hermano y hermana. Ahí donde está, levante sus manos. Créalo. Diga al Espíritu Santo, ven, ven. No podemos terminar este retiro sin recibir esta efusión del Espíritu. Y levante sus manos y dígale, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Creador. Ven, poder de lo alto. Ven, Espíritu Santo, lléname, inúndame, satúrame, enciéndeme, apodérate de todo mi ser. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestro corazón, nuestra lengua, nuestra mente del fuego de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti estamos vacíos, sin ti no hay fuerza, sin tu unción, sin tu poder, sin tu presencia, nuestra predicación es vacía, muda, hueca. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, tú eres el soplo de vida, el soplo de aliento. Nosotros queremos solamente hablar como el profeta Ezequiel, que Dios le dijo en Ezequiel 37, ¿ves este valle de huesos secos? Habla, profetiza. Queremos solamente hablar en tu poder, Espíritu Santo, porque tú eres el que da vida a los huesos secos. Tú eres el que genera transformación, conversión, liberación. Eres tú, Espíritu Santo. Ven, ven y llénanos de tu presencia. Santo Espíritu de Dios. Bendito seas. Gloria a ti. Fortalece a mis hermanos y que este retiro dé fruto abundante y permanente en sus vidas. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Bendito seas. Bendito seas. Gracias, Señor, porque en esta tarde, noche, tú haces maravillas entre nosotros. Sanas, levantas, liberas. Haces nuevas todas las cosas. Bendito sea Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, yo creo que hemos recibido todos en esta noche. Hay personas que han recibido sanación interior, espiritual en este momento. Creo que hay personas que incluso físicamente tenían alguna dolencia en su cuerpo y se sienten mejores, se sienten sanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Démosle gloria al Señor. Si tú quieres comentar ahí, comenta para terminar.
Si tú te identificas con esto y dale gloria a Dios, da testimonio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Oscar Arnoldo Solís. Bendito seas. Señor, gracias. Esteban Aguilar, don Fernando Antonio Acuña. Gracias, Alexandra. Alexandra Sauma, muchas gracias a todos por su esfuerzo, por el amor en las predicaciones. Gloria a Dios por todo lo que nos transmitieron. Gracias, Joy Zamora Brenes, Jennifer Paniagua. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, nos vamos despidiendo a través del chat, ahí del video, pueden comentar y pues acá en el grupo les subiré la dirección de Proyecto Timoteo, el canal de YouTube, ¿verdad? Por si alguno quiere apoyar, suscribirse, compartirlo, apoyar el ministerio, este servicio en el cual nos encontramos por misericordia de Dios. Así que Dios los bendiga y que todo siempre sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Joanny Morales. Gracias, Harlen Cordero Sáenz. Bendito sea el Señor. Gracias, Olga Miranda, Jennifer Paniagua. Gloria a Dios. Gracias. Muy bien, que Dios los bendiga. Ánimo y adelante. Un abrazo a todos.